Estudios en Derechos Humanos. Conducido por el Dr. Ricardo Borges Reyes, en coordinación con la doctora Brenda Ramírez Díaz. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del seminario en investigación y estudios en derechos humanos en el seno del doctorado interinstitucional en derechos humanos, que a su vez está albergado en el Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Les agradecemos su compañía y queremos enviar un saludo a través de Radio Watts a todas las localidades que nos sintonizan, que nos escuchan, pues que participan con nosotros también a lo largo y ancho de Baja California Sur, pero también a quienes se encuentran en localidades de la costa de Baja California, de Sonora, Sinaloa y parte de Nayarit. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos y participar con nosotros. Esta tarde, pues tenemos la presentación, muy interesante por cierto el tema también, del abogado y maestro en Derecho Adrián de la Rosa Escalante, quien presentará un tema relacionado con el derecho humano de acceso a la justicia laboral, derecho a la igualdad y no restricción por el tratamiento normativo diferenciado, que es parte de la investigación que se encuentra realizando dentro pues, de su tesis doctoral. Una tesis ya muy avanzada, muy fortalecida, y precisamente esta tarde compartirá con nosotros avances de su investigación y con la finalidad, pues, o la mira de presentar este trabajo ya terminado el siguiente año. Así es de que, pues, estamos ya en punto para poder escuchar al maestro Adrián de la Rosa. También saludo al resto de los colegas que comparten este seminario con nosotros y que ya a lo largo de esta sesión, pues habremos de ir conversando con ellos también. Así que, pues, bienvenidas, bienvenidos, y maestro de la Rosa, pues muchas gracias por compartir con nosotros sus avances de esta investigación tan importante. Así es de que le dejamos la voz para que comparta con nosotros y con quienes nos escuchan esta tarde, pues, estos avances de su investigación. Muchas gracias, maestro. Gusto saludarle. Muchas gracias, el gusto es de un servidor también, y pues agradecerle, doctor Ricardo Borges, toda la gestión y acompañamiento que nos ha prodigado a lo largo de este seminario, y desde luego pues doy paso a compartir la pantalla de la presentación. Por favor me indican si está visible para todos y para poder iniciar. Creo que ahí se ve. Ahí se ve. Muy bien. Claro. Pues muchas gracias, y muchas gracias a quienes nos siguen también a través de Radio WAPS, la radio de los gatos salvajes. Y bueno, efectivamente el día de hoy vamos a presentar este proyecto de investigación doctoral que se denomina, como ya lo comentó el doctor Ricardo Borges, el derecho humano de acceso a la justicia laboral, y es planteada en función del derecho a la igualdad y no restricción por el tratamiento normativo diferenciado que se da generalmente tanto en el texto de la ley como frente a la ley. Así que pues agradezco también desde luego el seguimiento y acompañamiento que ha dado en mi proyecto de tesis al doctor Ricardo Serrano Castro como director interno, al director externo doctor Ricardo Alberto Ortega Soriano, y decirles que este proyecto de investigación se nutre de dos fuentes, una interna de derecho y otra internacional de derecho. La interna se fundamenta en los artículos 1º, 4º, 5º, 9º, 25, 26, 31, fracción 4ª y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y concretamente aterriza en los títulos 2º y título 7º de la Ley Federal del Trabajo, y como fuente de derecho internacional pues se sustenta en los artículos 1.1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los artículos del 1 al 8 del Protocolo Adicional de San Salvador, así como el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
Bien, uno de los temas que pues, generalmente sirven de trabajo de tesis en muchos casos es precisamente la desigualdad que existe en nuestro país, y una de las peores desigualdades que hay pues es sin duda la desigualdad económica. Nuestro planteamiento del problema en este contexto pues se sustenta en el diseño legislativo actual de la Ley Federal del Trabajo. En el título séptimo establece restricciones normativas o tratamientos normativos diferenciados sin justificación en el parámetro de regularidad constitucional o que sean violatorios del principio de proporcionalidad en perjuicio de las personas que intervienen en el proceso productivo nacional. Debo decir que la ley puede válidamente establecer tratamientos normativos diferenciados siempre que se justifiquen en la Constitución, como es el caso de la reforma que se hizo al artículo 3º, párrafo 3º, para dejar de sustentar el mejor derecho de un trabajador en la antigüedad y ahora plantearlo con esta reforma del 30 de noviembre del 2012 en el trabajador más productivo, en función de que se cumple con la premisa a que se refiere el artículo 123 de la Constitución de que el trabajo debe ser digno, pero que debe ser socialmente útil, es decir, que debe ser de calidad. En función de esto, eso no complica o no indica jurídicamente que se esté hablando de una discriminación, pero sin embargo sí existen, y creemos que este es el sustento de nuestra investigación, que existen tratamientos normativos diferenciados que no encuentran una justificación en la Constitución o en los tratados internacionales, y bueno, ese es el tema, ese es el planteamiento del problema que estamos formulando. ¿Quiénes son las personas que intervienen en las relaciones productivas en México? Bueno, interviene el trabajador como persona física, el cual encuentra su definición en el artículo 8º de la Ley Federal del Trabajo como la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. También intervienen los sindicatos, que son personas jurídicas, ¿verdad? Que se encuentra su definición en el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Y pues que son estas asociaciones que son constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de los trabajadores. También intervienen los patrones como personas físicas, ¿verdad? Que son las personas que contratan uno o más trabajadores a su servicio. Y intervienen también las empresas como persona jurídica, que son estas unidades de producción económica que pues se identifican también, al igual que los sindicatos, como personas jurídicas. Hay que decir que en términos del artículo 1º de la Constitución de nuestro país, todas las personas tienen derechos humanos reconocidos y hay que proteger esos derechos humanos. Y cuando la Constitución en su artículo 1º, primer párrafo, dice que todas las personas tienen la protección de los derechos humanos, se refiere a todas las personas físicas y también las personas morales o jurídicas. El objetivo general de nuestra investigación es determinar si con el diseño legislativo actual de la Ley Federal del Trabajo se establecen restricciones normativas o diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o que sean violatorias del principio de proporcionalidad en perjuicio de las personas que intervienen en el proceso productivo nacional, ya sean empresas, patrones, sindicatos o trabajadores. Los objetivos específicos son, por un lado, determinar la existencia de restricciones en el texto del capítulo 2 y el título 7 de la Ley Federal del Trabajo que carezcan de justificación constitucional, tanto para empresas y patrones como para sindicatos y trabajadores. Y por otro lado, determinar en el texto de los capítulos 2 y 7 de la ley la existencia de formas concretas de discriminación para empresas, patrones, sindicatos y trabajadores. Nuestra hipótesis que estamos planteando desde un inicio es que la legislación laboral vigente en México sí proporciona tratamientos diferenciados sin justificación constitucional a destinatarios de la norma que se encuentran en una misma concepción normativa genérica de trabajador o patrón, conculcando en su perjuicio el derecho humano de acceso a la igualdad jurídica. El método científico que hemos utilizado en nuestro caso es el analítico, que se describe en la identificación de su variable independiente, así como en la operacionalización de las variables dependientes, que incluye
en el texto de la ley tanto empresas y patrones en función del principio de proporcionalidad, por una parte. Y por otra parte, en lo relativo a los trabajadores en las variables dependientes que se operacionalizan por medio de un tamiz de identificación de reglas sospechosas contenidas en el título séptimo de la Ley Federal del Trabajo, mismas que son sometidas a un análisis individual de objetividad y proporcionalidad, con la finalidad de determinar si existe vigente algún tipo de discriminación normativa respecto del título segundo de la Ley Federal del Trabajo. Se operacionalizan las variables para conocer en base a la proporcionalidad y objetividad la medición y efectos de cómo impactan los posibles casos de discriminación, por una parte, en los diferentes estratos de empresas, y por otro, en los trabajadores respecto de su forma de contratación, ya sea individual o colectiva. En el capítulo segundo, que se refiere al marco referencial y conceptual, se identifica la teoría y antecedentes de la normativa y de los tratamientos internacionales que México ha asumido como compromiso de igualdad y no discriminación, y los alcances de la dignidad humana y a la luz del sistema interamericano, perfilando un atisbo en Latinoamérica y contextualizando el entorno histórico del diseño normativo de la Ley Federal del Trabajo vigente. Se identifica el derecho humano a la igualdad jurídica, su obligatoriedad en México como sistema jurídico de derechos humanos desde una perspectiva laboral, tomando en cuenta los postulados de la Organización Internacional del Trabajo y los convenios internacionales en la materia, así como la visión de los teóricos nacionales. El marco conceptual aborda la realidad del sistema jurídico mexicano en materia de derechos humanos en la materia laboral, con una nueva perspectiva de protección. La existencia, también debo decir que la existencia de restricciones normativas no siempre implican la violación de un derecho o un principio constitucional, y por ende no implica que necesariamente nos encontremos todo el tiempo en un caso de discriminación. Es decir, para que un tratamiento normativo diferenciado entre sus destinatarios se considere discriminatorio, debe, conforme a los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pasarse por un filtro de proporcionalidad y objetividad que determine en su caso la arbitrariedad como prohibición al Estado y que esclarezca la idoneidad entre el criterio escogido y el fin buscado al contratar a un trabajador. También es importante que conozcamos el concepto de discriminación que ha sustentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia en cualquier ámbito público o privado que tenga el objetivo, por un lado, o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales, consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados parte. La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, de edad, de sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición económica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, de discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica, incapacitante o cualquier otra. También la discriminación indirecta tiene un concepto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esta es la que se produce en la esfera pública o privada, es decir, no solamente en los tratamientos que hace el gobierno como tal, en sus tres división de poderes, inclusive también como órganos autónomos o bien como particulares cuando la ley le reconoce el carácter de autoridad, sino también en la vida privada, cuando una disposición, un criterio o una práctica aparentemente neutra es susceptible de implicar una desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo específico, o los pone en desventaja a menos que dicha disposición, criterio o práctica tenga un objetivo o justificación razonable y legítimo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, pueden existir tratamientos normativos diferenciados o inclusive efectos de los tratamientos normativos que puedan establecer diferencias siempre que éstas sean exhaustivamente justificadas en una norma.
Es decir, también, por ejemplo, cuando una persona va a solicitar una licencia de conducir, pues no necesariamente implica que la autoridad se la deba de expedir solo porque se fundamenta en su derecho de libre tránsito, sino que debe de aplicársele exámenes para establecer la idoneidad de la persona para que sea receptora de esa licencia de conducir y no necesariamente que esté obligada la autoridad a dar esa licencia. Por lo tanto, si esa persona no aplica, no aprueba los exámenes que le practiquen para otorgarle la licencia, pues no estará incurriendo la autoridad en una discriminación. Simple y sencillamente no es idónea la persona y no está superando estos exámenes de idoneidad o en este caso pues de razonabilidad para que sea portadora o sea acreedora de una licencia de conducir. Lo mismo ocurre también en materia de trabajo cuando una persona quiere aplicar examen para poder aspirar a un puesto, a una vacante. Así pueden ser 3 o 4 personas, solamente una persona podrá ser la beneficiaria y será aquella que logre la más alta puntuación en las evaluaciones que se practiquen, y a eso se le llama principio de idoneidad o principio de razonabilidad. Debemos decir también que a lo largo de la historia de nuestro país se ha aplicado por parte del gobierno, de los gobiernos que han estado en el poder desde 1970, que fue promulgada la Ley Federal del Trabajo, pues preocupados más por contener el tema de la inflación que por mejorar otros aspectos de la vida productiva de nuestro país. Tal es el caso de las empresas y es el caso de los trabajadores. Por un lado, allá en la época de 1980, 81, al final del sexenio del presidente José López Portillo, pues estaba ya prácticamente en sus últimos momentos lo que fue el conocido como el milagro mexicano, que tuvo su apogeo de 1940 hacia mediados de la década de los 70. Fue por las condiciones del incremento del precio del petróleo que se pudo prolongar un par de años más el estado de bienestar en México. Sin embargo, ya los demás países pues estaban en una economía abierta. México continuaba con una economía cerrada y el sistema productivo nacional prácticamente no estaba en condiciones de competir con el mercado internacional. México continuó durante algún tiempo más con esta economía, pero al caer los precios del petróleo, se disparó la inflación hacia 1983 hasta un 100% y empezó una carrera entre salarios e inflación. Fue hasta la época al final del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado cuando se le arrogaron facultades al Banco de México para controlar la inflación en nuestro país. Y bueno, fue desde 1994-95 cuando empezó esta curva descendente, donde la inflación se empezó a controlar. Sin embargo, el gobierno de México desatendió prácticamente lo que era la normativa en relación a las empresas y en relación a los trabajadores. La prueba está en que pues, nuestras condiciones generales de trabajo quedaron restringidas como se encontraban allá en 1970 cuando se promulgó la Ley Federal del Trabajo en un estado que era prácticamente patrón, que era dueño de prácticamente todas las empresas del país, y pudiera decirse que el origen de la Ley Federal del Trabajo vigente es una ley que fue generada para una condición de estado burocrático, es decir, una ley burocrática que después fue trasladada para la legislación de las empresas. Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo, 50 años de vigencia de la Ley Federal del Trabajo, no ha tenido modificaciones sustantivas la Ley Federal del Trabajo, excepto 3 reformas recientes, que son las del 30 de noviembre del 2012, que tiene que ver con las diversas formas de contratación. Se amplía la base de contratación, sobre todo la contratación individual, y la reforma de 2017, que tiene que ver con la conversión de la Administración de Justicia del aparato gubernamental ejecutivo hacia el Poder Judicial. Luego viene esta última reforma del 2019 que tiene que ver con la democracia sindical
y pues que viene más empujada por la firma del Tratado de Libre Comercio, que veremos ahora que el Tratado de Libre Comercio, hoy conocido como TEMEC, pues se suscribe en 1994. De ahí se inaugura una época diferente para nuestro México, en la cual se abre la economía de nuestro país, pues buscando que nuestros productos y servicios se volvieran más competitivos, nada más que teníamos ya una seria desventaja con el resto de los países que no nos permitió pues entrar en el mercado en la competencia, puesto que no estaban acostumbrados nuestros empresarios, incipientes empresarios, a competir con el mercado internacional. Podemos decir así que esta rigidez de nuestro sistema jurídico laboral mexicano puede compararse con los países de la OCDE, en donde la mayor parte de estos países tienen, desde luego, igual que México, una jornada restringida, una jornada semanal, en promedio es de 40 horas, pero es flexible porque no necesariamente tienen que trabajar esas 40 horas los trabajadores, sino que hay países donde se trabajan menos de 30 horas a la semana y otros que trabajan por encima de las 35 horas a la semana, cuando no hay necesidad de trabajar el máximo de horas. Sin embargo, hay periodos, porque así está en la legislación reconocido, hay periodos de 2 o 3 meses al año que los trabajadores se obligan a trabajar un poco más del tiempo, inclusive por encima de la hora máxima, para cumplir las expectativas de producción que se tienen diseñadas para ese ejercicio fiscal. México todavía no llega a esos estándares y México tiene una jornada restringida y obligatoria de 48 horas a la semana, que son 2.255 horas, 2.255 horas anuales. Así tenemos que Holanda, Dinamarca, Noruega, Alemania, Suiza, Irlanda, Bélgica, Austria, Italia, Suecia y Francia generalmente no trabajan 48 horas o 40 horas a la semana, trabajan mucho menos, trabajan entre 28 y 36 horas a la semana. Y podemos también comparar que hay países en América Latina que trabajan también con un horario restringido, pero que trabajan menos horas a la semana que nuestro país. Por ejemplo, tenemos a Chile con 45 horas a la semana, Brasil con 44, igual que Cuba, República Dominicana y El Salvador con 44 también, Honduras con 42 y Ecuador con 40. Son países de nuestro continente con una jornada laboral inferior a la que tiene México. También tenemos países de la organización de la OCDE que pues tienen un diferencial de horas anuales con México que son sumamente pronunciadas. Por ejemplo, Alemania trabaja 1.363 horas al año, en tanto que, como ya dijimos, en México se elaboran 2.255 horas. En México, lo que tratamos de decir con esto es que en México los trabajadores de México laboran mucho, pero no necesariamente producen más, ni mucho mejor calidad. En México, esto se debe a que en nuestro país se ha abandonado la política del Estado mexicano en supervisar y en vigilar los estándares de calidad, como lo establece el artículo 123 de la Constitución. Los patrones están obligados a generar las condiciones de dignidad dentro del trabajo, como establece el artículo 123, y los trabajadores tienen la obligación de estar en la mejora continua, de tener altos estándares de habilidades, de certificación de sus habilidades para que los productos y servicios sean competitivos en el mercado internacional. Así tenemos pues que hay países, la mayor parte de los países europeos superan a México en pues calidad de vida para los trabajadores y al mismo tiempo superan a México en calidad de productos y servicios. Ya en el capítulo 3, ya en el procesamiento de datos e información, se identifica el bien jurídico tutelado, que así como un tamiz de las normas que presumiblemente sean fuente de discriminación, tanto para patrones y empresas como para trabajadores. Seguidamente a estas normas se les practica un análisis de proporcionalidad y objetividad, mediante el cual se busca identificar la existencia de tratos normativos diferenciados en el caso de los trabajadores, pero también se buscan tratos normativos igualitarios en el caso de los distintos tipos de empresas o patrones, para establecer en ambos casos si las reglas vigentes se encuentran o no
justificación en el parámetro de regularidad constitucional. Aquí vamos a hacer la presentación de un cuadro, ahora lo explicaré para nuestros amigos que nos siguen en radio, en el cual podemos establecer ya, digamos, en una forma resumida, en extensos, hay un análisis de cada una de las prestaciones, de las condiciones de trabajo que se han identificado dentro de la ley, en el título 7º de la Ley Federal del Trabajo respecto del título 2º de la Ley Federal del Trabajo, en donde se establecen tratos normativos que son obligatorios para el título 7º, que se refiere a las relaciones colectivas de trabajo, respecto del título 2º, que se refiere a las relaciones individuales de trabajo. Significa que esto no está permitido dentro de los parámetros que establece la Convención Americana para los Derechos Humanos, en donde tiene que existir una igualdad de trato normativo para todos los destinatarios de la norma, que son los trabajadores. La ley no establece un concepto distinto de trabajador por su forma de contratación. Sí, estamos hablando de personas humanas que son denominadas en la ley trabajador y por lo tanto el trato en la ley tiene que ser igual para ambos. Sin embargo, sí pudimos encontrar algunos casos de tratamientos normativos que establecen profundas diferencias y sobre todo que atentan con la dignidad, contra la dignidad humana. Y ahora pasamos a explicarlo. Podemos decir así que en el título 7º de la Ley Federal del Trabajo, para la contratación colectiva, la contratación es obligatoria y es por escrito, en tanto que en el contrato individual de trabajo, si bien es cierto que por un lado se establece que puede ser por escrito, también se deja en libertad de que el trabajo pueda ser contratado verbalmente, pero esto tiene una implicación profunda en temas de dignidad humana de los trabajadores, porque un trabajador que tiene un contrato verbal no puede darse de alta a él y a su familia, a sus familiares, sus beneficiarios, ante el Seguro Social. Y como el Seguro Social comparte su plataforma de información con el Infonavit, pues entonces tampoco este trabajador ni su familia puede tener acceso a la vivienda. Y ya no hablamos de los sistemas de retiro, tampoco tendrían acceso a ellos. Esa es una diferencia profunda. También existe dentro de las reglas vigentes en el título 7º de la Ley Federal del Trabajo la posibilidad de que se puedan pues hacer comisiones mixtas entre el patrón y el sindicato de los trabajadores para actividades sociales y económicas, es decir, para promover la vida social y económica de los trabajadores. Implica becas, implica financiamientos, etcétera. Eso es obligatorio en el título 7º de la Ley Federal del Trabajo de Relaciones Colectivas, en tanto que esa posibilidad no existe en la contratación individual a que se refiere el título 2º de la Ley Federal del Trabajo. No hay igualdad. También en la materia del título 7º de la Ley Federal del Trabajo de Relaciones Colectivas, existe la obligación de que exista un tabulador salarial que deba ser revisado anualmente de manera obligatoria. En la contratación individual eso no existe y es imposible que la autoridad sepa cuánto gana cada trabajador, si ha superado los estándares de la inflación. Solamente el trabajador individual se ve beneficiado cuando se incrementa cada año el salario mínimo general vigente, pero hay muchísimos trabajadores que ganan por encima del mínimo y ellos generalmente ven desplazados hacia abajo por efectos de la inflación su poder adquisitivo. Sin embargo, el Estado mexicano no tiene registro de eso y no hay información disponible. También existe otra regla vigente en el título 7º de la Ley Federal del Trabajo que implica un trato diferenciado que pues, repercute también en la dignidad de los trabajadores y que es la revisión obligatoria del clausulado del contrato, que esto se hace cada 2 años de acuerdo a la ley de manera obligatoria en la contratación colectiva. Sin embargo, en la contratación individual, un trabajador puede ser contratado por escrito a la fecha de su inicio y puede jubilarse, retirarse de esa empresa a los 15, 20 años y va a estar contratado con el mismo contrato que le dio origen, sin posibilidad de sentarse con su patrón, porque no lo obliga la ley a negociar su contrato colectivo o a mejorar sus condiciones de trabajo. Desde luego también existen otras diferencias como son los contratos nuevos a partir de prestaciones que ya se encuentran vigentes en la empresa. En la contratación colectiva no se puede contratar por prestaciones inferiores a las que ya están establecidas en el contrato colectivo a ningún trabajador.
Sin embargo, en la contratación individual, eso pues no existe tampoco. También existe la posibilidad de modificar las condiciones generales de trabajo vigentes, lo que no existe tampoco en la contratación individual, y la suspensión o terminación de las relaciones de trabajo por una garantía judicial. Hay un procedimiento establecido en el título 7º para suspender o terminar las relaciones colectivas de trabajo, mientras que en la contratación individual, pues no existe esa posibilidad. Estos son algunos de los casos que logramos a través de la investigación determinar por parte de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Pero también encontramos en este tamiz un análisis de proporcionalidad con respecto a las empresas. A diferencia del caso de los trabajadores, en donde existen tratamientos normativos diferenciados, lo que encontramos en el caso de las empresas o patrones fueron tratamientos normativos igualitarios con apariencia de neutros, pero que tienen un efecto devastador en las empresas y que ahora lo explicaremos. La ley, el Código Fiscal de la Federación, así como también para los efectos de algunos apoyos administrativos de la Secretaría de Economía, el gobierno federal reconoce tratos diferenciados entre las empresas y reconoce también que no todas las empresas son del mismo tipo ni tienen los mismos ingresos para efectos contributivos. Por ello, a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de junio del 2009, reconoce que existen micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y desde luego aplica ahí el principio de proporcionalidad para efectos de la contribución, y reconoce que las microempresas son aquellas que tienen de 1 a 10 trabajadores anuales, en tanto que la pequeña empresa son aquellas que tienen de 11 a 50 trabajadores y que tienen ventas anuales entre 4 y 11 millones de pesos. La mediana reconoce que son aquellas que tienen de 51 a 250 trabajadores y que tienen rango de ventas de 100 a 250 millones de pesos anuales. Y la gran empresa es aquella que tiene más de 251 trabajadores y que tiene rangos de ventas por más de 250 millones de pesos anuales. ¿Qué encontramos acá? Bueno, encontramos que en términos del artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo, si un trabajador fallece, el patrón se encuentra obligado a indemnizar a la familia supérstite de este trabajador con 5,000 salarios que gane el trabajador. El salario no el mínimo, sino que gane el trabajador. Y 5,000 salarios, pensando que fuera el mínimo, estamos hablando de 615,000 pesos. Es importante decir que con datos del INEGI, el 60% de las micro y pequeñas empresas tienen un capital social de alrededor de 150,000 pesos. Imaginen ustedes que fallezca un trabajador de estas empresas que pueden contratar de 1 a 50 trabajadores y que no lo puedan pagar porque tienen que pagar 615,000 pesos a la familia de los trabajadores. Desde luego que sería justo que lo recibieran, sin embargo, esa empresa quebraría. ¿Y qué pasaría con el resto de los trabajadores de esas empresas? No impacta de la misma manera en una micro y pequeña empresa una disposición que se ha arrogado para sí mismo el Poder Legislativo, cuando lo correcto es que esa facultad la tuviera un juzgador para que a través del principio de proporcionalidad se determinara cuál sería la cantidad correcta para indemnizar a los trabajadores sin perjudicar al resto de los trabajadores empleados, pues el impacto que tienen en la micro y pequeña empresa, desde luego, es muy distinto al que pudiera tener en la mediana y gran empresa, que para ellos 615,000 pesos quizá no lesionarían tanto el patrimonio ni tampoco terminarían por cerrar una empresa. Y así encontramos también en la parte sancionatoria de la Ley Federal del Trabajo, en el último título, diversas disposiciones de sanciones que van de los 50 a los 5,000 salarios mínimos, de los 50 a 5,000 UMAS, que también atentan contra la posibilidad de la existencia de la micro y pequeña empresa, y no así con la mediana y gran empresa. Es decir, una legislación que está diseñada pensando en que todas las empresas del país son grandes y medianas, cuando el 97% del total de las empresas del país son micro y pequeñas empresas. Estamos hablando de una legislación que no está adecuada a la realidad del 2020 y que fue diseñada en 1970. Debo decir también
que el concepto de micro, pequeña, mediana y gran empresa fue apenas introducido en la Ley Federal del Trabajo en la reforma del 30 de noviembre del 2012, cuando se reformó el apartado de capacitación y adiestramiento. Solamente para ese concepto se utilizó la micro y pequeña empresa. Sin embargo, para los aspectos que tienen que ver con pues la parte sancionatoria, la parte procesal, no se consideran estas distinciones, estas consideraciones del principio de proporcionalidad, que como podemos ver, sí son violatorias de este principio y desde luego no encuentran justificación en la Constitución. Ya en el capítulo 4 se realiza un análisis que identifica las formas de discriminación normativa, identificando grupos vulnerables de trabajadores, por un lado, como efecto de la vigencia de normas claramente rebasadas por la realidad, que generan un efecto de discriminación indirecta por impacto desproporcionado entre trabajadores. Al mismo tiempo, se identifican estratos de empresa y patrones víctimas de discriminación indirecta por también impacto desproporcionado, como ya explicamos anteriormente. Dentro de este análisis y conclusiones identificamos estereotipos de trabajadores y es concluyente que existe en el texto de la ley una discriminación indirecta por impacto desproporcionado a trabajadores y sus beneficiarios por existir, pues, tratos diferenciados que no se justifican en la Constitución y que, sin embargo, impiden a unos el acceso a otros derechos humanos como son seguridad social, vivienda, sistemas de retiro, en tanto que con otros ese mismo texto de ley es bondadoso, es ventajoso y dejando pues en una situación bastante deplorable a un sector muy importante de los trabajadores que, según datos de INEGI, los trabajadores formales en el país están aproximadamente alrededor de 20 millones de trabajadores, con todo y la baja que se tuvo en este primer trimestre del 2020, y trabajadores sindicalizados son aproximadamente 2.200.000 trabajadores. Estamos hablando de 17.800.000 trabajadores que no tienen condiciones adecuadas dentro de la legislación y que solamente 2.200.000 trabajadores se ven beneficiados con esta legislación. Estamos hablando de estereotipos hacia el trabajador en general, pues al trabajador se le estereotipa como asalariado, como proletario o mediante imágenes públicas de revistas, de televisión y medios masivos por medio de un casco o formas peores con independencia de su actividad, ya sea manual o sea intelectual. También dentro de los análisis y conclusiones encontramos que lo que respecta a patrones y empresas no se confirma del todo la hipótesis que se planteó originalmente, en donde se menciona pues que existen tratos diferenciados para todos los involucrados en el proceso productivo. Pues solo se confirmó que estos tratos diferenciados existen respecto de los trabajadores del título segundo con relación a los trabajadores reglamentados en el título séptimo de la ley. Y respecto de patrones y empresas, lo que se encontró es una discriminación indirecta por impacto desproporcionado por trato igualitario, con apariencia de neutro. Sin embargo, el Estado mexicano reconoce dentro de su sistema jurídico en la materia fiscal la existencia de enormes diferencias entre las fuentes de trabajo, clasificándolas como estratos de empresa, mismos estratos que aún no reconoce en la materia laboral, en lo sustantivo, en lo procesal y en lo sancionatorio. Por acá podemos ver también pues que estos estratos de empresa, ¿verdad? Observamos unas imágenes para los amigos que nos siguen en radio de pues un microempresario y un pequeño empresario del mismo ramo comercial, y estos estratos de empresa representan el 97% del empresariado en México, generan el 52.5% del total de los empleos formales del país. De esa es la importancia de establecer este tipo de diferencias que existen normativas en nuestra legislación laboral en México, y que desde luego la urgencia de poder aterrizarlas en una redacción novedosa y pues que fomente el desarrollo económico a que se refiere el artículo 25 de la Constitución. En el capítulo 5, en este capítulo se exponen los resultados preliminares, los hallazgos aún en perfeccionamiento, así como las propuestas objetivas al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo que aún se encuentran en proceso.
construidos por una parte a partir del análisis de precedentes de casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como son los casos Nadesh Dorsema contra República Dominicana, Hacienda Brasil Verde contra Brasil, empleados de la fábrica de fuegos de Santo Antonio de Jesús contra Brasil, que son casos donde efectivamente ha existido y se ha comprobado una falta de supervisión y vigilancia de los estados mencionados, la República Dominicana y Brasil, respecto de las empresas, algo que se ve en México, que se puede palpar desde luego en la práctica, puesto que se ha abandonado. Por un lado, se le han dado atribuciones que se han seguido al pie de la letra con el Banco de México para controlar la inflación, pero por otro lado, se ha abandonado la supervisión del Estado mexicano para supervisar a todas las empresas, no solamente aquellas en donde el Tratado de Libre Comercio nos obliga a estar vigilando el control de calidad, sino en todas las empresas del país, que son un poco menos de 6 millones de empresas. También se sustenta en otros casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso Cantos contra Argentina, que faculta a las empresas a poder comparecer como personas ante la Corte Interamericana, y el del caso de la Corte Europea de Derechos Humanos, Pin Valley Developments Ltd. Contra Irlanda, donde también se ha resuelto beneficiando a esta empresa por la Corte Europea y reconocen desde luego la personalidad jurídica como personas beneficiarias de derechos humanos a las personas jurídicas. Los resultados preliminares, México no ha iniciado un proceso de control de contenido de su legislación interna, Ley Federal del Trabajo, vigente en términos del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que genera los siguientes resultados preliminares. Discriminación indirecta e interseccional por impacto desproporcionado de las distintas formas de contratación laboral entre los trabajadores. Discriminación indirecta por impacto desproporcionado entre los patrones y empresas como efecto de un trato normativo con apariencia de neutralidad, pero con efectos devastadores entre los diferentes estratos de empresa, micro, pequeña, mediana y gran empresa, principalmente entre las económicamente más débiles. Y que incida negativamente para garantizar el principio de estabilidad del empleo vigente en la materia de trabajo. Es decir, al perjudicar a las empresas más débiles, también se afecta la posibilidad de garantizarle el empleo a el resto de los trabajadores. También encontramos algunos hallazgos que podemos decir que no existe un registro de autoridad respecto de los contratos individuales y percepciones, salarios y prestaciones de los trabajadores. Eso tiene un impacto negativo en el monto de las cotizaciones del trabajador en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Infonavit y en los sistemas de retiro, desde luego en la sostenibilidad de esos sistemas. Eso tiene también un impacto negativo en el diseño efectivo de políticas públicas en materia de trabajo, pues actualmente y desde siempre se elaboran con la información disponible que es la de los contratos colectivos. Como dice Coneval, lo que se mide se puede mejorar. Sin embargo, se desconoce todo respecto a más de 17 millones de trabajadores formales en México que son contratados por la vía individual. No existen de manera importante cadenas de valor entre los diferentes estratos de empresa en México y la empresa productiva no tiene una adecuada regulación en nuestro país. Muchísimas gracias, es todo. Espero no haberme excedido de los tiempos. Gracias. Al contrario, maestro Adrián de la Rosa, muchas gracias por esta presentación muy importante. Este tipo de temas, este tema también en particular, comprender pues cuál es el camino a seguir, todo este enorme camino que falta todavía por avanzar en materia legislativa, en materia de normatividad, del ejercicio pues que ya mencionaba el maestro de la Rosa, que en esta parte pues en las conclusiones de todo lo que hace falta aún por trabajar para precisamente tratar de limar un poco estos problemas que se relacionan, ¿no?, con esta situación que comentaba. Alguna de las intervenciones de los compañeros, de los colegas, doy la palabra a quien guste intervenir en primer lugar. Está abierto el micrófono, el maestro Ismael Ruiz. Buenas tardes. Adelante, maestro, por favor. Hola, buenas tardes. De nueva cuenta, felicitándote, compañero Adrián, por tu trabajo, tu enfoque que le he estado dando a tu trabajo de investigación, sobre todo el avance que ya lo tienes prácticamente en vísperas casi de concluir, por lo que estoy viendo
y observando sobre todo con detenimiento, porque ya hay introducción de nuevos elementos en tu trabajo doctoral. Y precisamente uno de los comentarios, pues más que nada como observación, respecto a lo que en la vida diaria vemos, mucha de la gente que estamos precisamente, como dices tú, en el 97%, prácticamente lo que viene siendo la pequeña o la microempresa, en donde me he dado cuenta, sobre todo en el ámbito legislativo, si el derecho converge y hoy en día tenemos que atender a que los derechos humanos se supone que no los podemos ver por separados, inclusive tenemos que ver todos los principios. Uno de ellos precisamente es el que no los podemos separar y que tenemos que estar realizando sobre todo impulso de ir perfeccionándolos, ir mejorándolos, tanto en cantidad como en calidad, es el principio de progresividad. Pero lo que estoy viendo entonces es que se está quedando corto el legislativo en nuestra nación, porque si el derecho debe más a lo mejor una norma como nueva, sino cualquier cambio que se haga sustancial o no, tiene que ser visualizado desde el enfoque de todas las ramas del derecho. De lo contrario, yo creo que aquí también convergen todos los estudios que estamos haciendo, todos los doctorantes, en el sentido de que parte de la proporción de investigación pues radica en que México se está quedando corto. Si nos hayamos quedado cortos en iniciar un verdadero cambio de esa introducción y sobre todo esa observancia irrestricta de los derechos humanos, también nos estamos viendo cortos entonces en la aplicación de estos normatividad ya internacional de derechos humanos, porque poner un ejemplo, ahorita me estaba dando cuenta en tus presentación, sobre todo en las imágenes que proyectaste. Se me viene a la mente una de tantas, litigo en su momento materia laboral. Y en materia laboral vemos que efectivamente el trabajador, sobre todo el que tiene un contrato individual de trabajo con personas, sobre todo morales, y que se llame a lo mejor pequeña empresa o micro, en donde tú decías el capital social a veces se constituye irrisorio. ¿Y cómo es posible que en la legislación, sobre todo cuando analizamos los códigos mercantiles al respecto, precisamente como que están muy light, ¿no? Y no tienen esa confrontación posiblemente con otras ramas del derecho, como lo sería el laboral, porque en el primer momento en que se suscite un despido en el que tenga que irse y litigarse por años, un solo trabajador truena una empresa, ¿eh? Totalmente. Entonces, ¿cómo es posible que si un solo trabajador truena una empresa y que tendría que tener recursos disponibles precisamente para liquidación, y no me estoy metiendo al apartado B, sino en el apartado A, sí, y que en un momento dado, pues no alcanza, no hay empresa que tenga capacidad, y sobre todo hoy en día no se diga y se hable de la sole sourcing, ¿no? Como que nos estamos viendo cortos, y yo creo que es un tema muy arduo, muy interesante, el que estás proyectando en tu trabajo, ¿no? Te felicito, y pues yo creo que hacer el análisis de todos los doctorantes en nuestros trabajos, sobre todo a la hora de hacer conclusiones, en donde sí nos falta meter ese sprint para hacer que converjan esas disposiciones legales de todas las ramas del derecho, ¿no? Y que no nada más el legislador se agarre ahora por materia, ¿no? Sino ahora que vaya a litigar cualquier materia, tiene que cruzar información con todas las ramas del derecho. ¿Vale? Felicidades, Adrián. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Fíjese que efectivamente, y digo, hay más datos que por obviedad de tiempo no pude introducir, pero el poquito más del 60% de las micro y pequeñas empresas, su capital, aparte de que es muy poco, que es arriba de 120,000 pesos, son créditos de diferente tipo, obviamente bancarios, otros blandos, de gobierno, pero de eso viven, y son empresas que inclusive ahora, con el tema de la pandemia, la mayor parte quebraron porque van al día. Ellos necesitan, para poder pagar sus salarios, tener ventas diarias, y si no las tienen, pues hay despidos, hay terminación de relaciones de trabajo, y la pandemia pegó durísimo ahí. Lamentablemente no se siguió en nuestro país una política como se siguió en prácticamente todos los países, no nada más nuestros socios comerciales, sino prácticamente todos los países del mundo, en donde se subvencionó el salario.
como se hizo también en México en algún momento con la crisis también sanitaria H1N1, y lamentablemente en esta ocasión no se acompañó de una política de esta naturaleza y se dejó solas a las empresas. Desde luego que las grandes y medianas resisten más, pero estas que son micro y pequeñas, pero que además son las que más generan empleo, pues realmente le pegan muy duro, y por eso se habló, y que ya lo había predicho también la Organización Internacional del Trabajo, de que se perdieron cerca de 15 millones de empleos entre personas que tienen empleo formal, alrededor de 1.200.000, pero más o menos como 13 millones de personas que tenían un contrato verbal, es decir, que estaban ocupadas pero sin tener una formalidad en el trabajo, formal porque no están dados de alta en el Seguro Social e Infonavit. Gracias, maestros. Sigue abierto entonces el micrófono para la siguiente intervención. Les escuchamos con sus comentarios. ¿Recomendaciones? Hola, buenas tardes, Adrián. Hola. Ya me animé, pues, órale. El tema definitivamente, como lo comenta Ismael, es un tema muy interesante, lo hemos platicado, lo tiene, o sea, en cuanto a la estructuración y desarrollo del trabajo de investigación, se me hace muy, muy serio, muy profesional. Aquí la parte que me llamaría la atención, o más bien a meter la pregunta incómoda como de costumbre, ¿no? Va más en el sentido de que efectivamente, ¿no? O sea, es una realidad que estás ilustrando perfectamente bien, de esa desproporcionalidad que existe entre la legislación laboral en México y lo que marcan los cánones internacionales, en específico la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Sin embargo, esa realidad con la confrontación que haces con la realidad en donde sí una empresa, sí es micro, él lo comenta, ¿no? A final de cuentas, comparado con, como lo mencionó Ismael, con otras legislaciones, en específico la mercantil, que hoy en día para constituir una sociedad anónima ya no te pide un capital mínimo fijo, precisamente por el análisis que se hizo de que poner un capital mínimo fijo, pues era un irrisorio, ¿no? O sea, 50,000 pesos no le sirve para responder ninguna de sus obligaciones, ¿no? Pues, o sea, realmente el capital que establece pues va a ser terminar siendo el contable, y que refleja con esa realidad que señalas, en donde pues una empresa micro, mediana, si bien le va, tiene 100,000 pesos en caja corriente, ¿no? Si le va, pero pues, la realidad, como lo mencionas, es de que de esos 100 tiene otros 500 en números rojos, ¿no? En deudas. Entonces, cualquier demanda o controversia o conflicto laboral, pues prácticamente lo empieza a sepultar a la empresa, ¿no? Sin embargo, por el otro lado, pues precisamente está esa responsabilidad que tiene el patrón frente a los trabajadores. Por ejemplo, digo, haciendo alusión ahorita al artículo 502, en donde por la muerte del trabajador, por riesgo de trabajo, que esa es una parte muy importante, bueno, pues la debe de asumir, ¿no? Y ahí hasta dónde entra el Seguro Social, por un lado, porque pues precisamente para eso contratan los servicios del Seguro Social, para que pague todas las prestaciones. Una de ellas es precisamente por muerte, ¿no? Pero hasta dónde entraría. Y dos, ¿quién tendría que echarle el hombro para, sí, ok, vamos a proteger a la empresa, vamos a proteger la producción laboral, o sea, que se mantenga, pero por el otro lado, pues que no se le descobije al trabajador, ¿no? Y volvemos a la añeja, ¿cómo se llama?, discusión que ha tenido siempre la ley laboral en México, ¿no? En unas etapas es pro empresarios y entonces desprotege a los trabajadores, en otras es pro trabajadores y entonces le da con la cubeta a las empresas. Ahorita estamos en una especie de como que medio trataron de darle un poquito gusto a ambas partes, ¿no? Pero nunca vamos a encontrar un punto medio, ¿no? Porque si no, pues entonces tendríamos que entrar al ámbito de lo político, en donde pues tu gobierno actual, nuestro gobierno actual, pues precisamente es lo que quiere, ¿no? Que, o sea,
todos los empresarios, o sea, repartan absolutamente todo y todos tengamos mucho y todos sus trabajadores sean también, pues, dueños de la empresa, en pocas palabras, porque pues todos somos iguales, ¿no? La realidad es que, pues, no, el empresario, o sea, al invertir, pues, está arriesgando todo su patrimonio y se la está jugando precisamente con los trabajadores, ¿no? O sea, tiene sus responsabilidades compartir. Y por un lado, ¿no? Te digo, ¿hasta dónde llegaría la responsabilidad o de quién sería o quién tendría la obligación de aportar para darle ese equilibrio económico y estar protegidas las dos figuras, tanto la empresarial como la laboral? Y por el otro lado, no sé qué tanto hayas podido abordar precisamente ahorita del tema, porque es relativamente reciente, con el famoso TECMEC. Al final del día, con las nuevas normas que se metieron en materia laboral, y más interesante aún, con la victoria de Biden, porque los demócratas, ellos iban a presionar el capítulo 23, ¿verdad? Ellos iban a decir, a ver, espérate, México, tus reglas laborales, ¿cómo van? ¿Por qué no me subes los salarios? ¿Por qué no subes las cantidades? O sea, tienes que ser competitivo a nivel regional, que ese es el TEMEC, y que va muy en relación precisamente con la Convención Americana, porque independientemente de que sea un factor económico de competencia entre los estados, pues realmente ese capitulado sirve precisamente de manera indirecta para ¿cómo se llama? Beneficiar a los trabajadores, subir esa calidad y ese nivel y estar mejor pagado o mejor reconocido el trabajo que realizan, pero volvemos a confrontarlo con hasta dónde en protección de las empresas, que son las que generan el empleo. O sea, esa parte me queda clarísimo que se debe, que la manejas muy bien y la puntualizas, porque no es de que quieras agarrar un bando de o trabajador o empresario. O sea, los sí son importantes uno, pero también importantes los otros, y lo remarcas muy bien, ¿no? Por lo demás, digo, se me hace muy interesante y va muy, muy bien tu trabajo. Muchas felicidades. Muchas gracias, Guillermo. Es muy interesante todo este análisis que haces. Sí se aborda. Me parece que México tiene muchos ejemplos a seguir en sus socios comerciales, no solamente en Estados Unidos y Canadá, sino también en la OCDE, para poder hacer una legislación más profunda, interdependiente, como menciona bien Ruiz, porque prácticamente se está legislando al vapor. En materia laboral, ni siquiera al vapor. La mayoría de las reformas, o más bien dicho, las 3 reformas sustanciales que se han dado, y la del 2015 que tuvo que ver con el incremento de la mayoría de edad en los menores de edad, pues son a presiones exteriores. Y realmente México ha abandonado prácticamente desde el principio, es decir, desde que se promulga la Ley Federal del Trabajo en 1970, y luego cuando se abre la economía de México en 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio, se abandonó prácticamente algo que para nuestros socios comerciales, tanto de Norteamérica como de la OCDE, es fundamental, que es apoyar en todo lo posible empresas, como aquí se malinterpretó el tema, sino para evitar precisamente que se desbarrancara la economía, que se siguiera moviendo la economía, que los trabajadores pudieran seguir recibiendo salarios independientemente de que no estaban yendo a trabajar, pero que no se detuviera la economía. Y pasó eso. No soy un economista, pero no es difícil entender cómo se detienen las empresas porque, y desde luego los trabajadores no van a trabajar porque no pueden trabajar. Cierran las empresas temporalmente, otras quebraron y no van a volver a abrir. Y la economía se vuelve un desastre porque los trabajadores no tienen dinero. Es más, hoy hay más riesgo de que te asalten en la calle porque hay muchos trabajadores que están desesperados, ex trabajadores que hoy no tienen empleo y que están buscando pues llevar alimento a su casa. Y no solamente es eso, hay trabajadores que perdieron su empleo y que no pueden pagar sus créditos de vivienda que habían adquirido Infonavit, o peor aún, sus créditos de nómina que habían adquirido para alguna situación de mejora en su vivienda o bienes muebles, etcétera. Entonces son situaciones que el gobierno ha tenido en el abandono, y esto no es un tema solamente de dar un enfoque solamente hacia los trabajadores o solamente hacia los patrones, sino que se tiene que entender como un círculo en donde participa también el Estado con obligaciones. El Estado mexicano se ha vuelto un
Estado exigente en las obligaciones que tenemos los ciudadanos, los gobernados hacia él, en términos del artículo 31, fracción cuarta, y las tenemos de la Constitución. Hay que contribuir para el desarrollo económico, pero el Estado también está obligado a regresar en esa misma línea, ¿verdad? Pues las posibilidades de cumplir con sus obligaciones, como en este caso, mencionaba yo 3 casos en donde han sido condenados algunos países latinoamericanos, que es República Dominicana, y 2 casos en Brasil, que es precisamente por la falta de inspección y vigilancia en las empresas. Es decir, se promueve, es verdad, hay migración, hay muchos temas en donde pues se hace difícil que el Estado pueda supervisar, pero no por eso ya no tiene la obligación le persiste frente no solamente a la Constitución interna de nuestro país o de aquellos países, sino también frente a la Convención Americana de Derechos Humanos, puesto que tienen la obligación de dar un trato igualitario, no solamente a los trabajadores, sino a las empresas y desde luego a todos los gobernados, y no está cumpliendo con esa función. Por eso se han condenado a estos países, porque se les ha comprobado casos que han llegado a la Corte. No significa que en México en algún momento no vayan a llegar estos casos a la Corte, pero precisamente de esto se trata este estudio, de evitar, ¿verdad?, haciendo la propuesta tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo y al Judicial, para evitar que casos lleguen a la Corte, que seguramente no lo vamos a poder evitar, pero que cuando menos se sepa que hay un camino para evitarlo. Y generalmente este es un tema materialmente legislativo, es un tema de abandono legislativo, de una falta de comprensión que las normas son interdependientes, son universales, y tenemos que buscar y entender que para constituir una empresa mercantil, así sea con un capital de 50,000 pesos, hay que entender que hay un contexto nacional alrededor de eso y hay un contexto jurídico también alrededor de eso en el cual hay que tomarlo en cuenta. Insisto, tenemos ejemplos en nuestros socios comerciales que podemos retomar para obligar a que todas las empresas también cumplan, pero también el Estado, no solamente ellos dos, y también los trabajadores, porque se ha malentendido que la capacitación, el adiestramiento y la certificación de habilidades es un tema de a ver si quieres, y en realidad es una obligación de los trabajadores. No sé si con esto doy... y bueno, me faltó el tema de el caso del artículo 502, que es un tema por separado de lo que establece la ley del Seguro Social. La ley del Seguro Social ya prevé la situación de que exista pues el fallecimiento del trabajador y hay una pensión por viudez que está cubierta con las aportaciones que hace la empresa y el trabajador al Seguro Social. Pero esta es una invención legislativa que adicionalmente el patrón tiene que pagar, y no solamente por muerte en riesgo de trabajo, también por fallecimiento del trabajador a causa de la delincuencia, que es un tema que le aplica solamente al Estado. El patrón, ¿por qué tendría que pagar una indemnización a los trabajadores por temas que tienen que ver con la delincuencia si él no está obligado a garantizar la seguridad ciudadana? El que está obligado es el Estado. Entonces me parece que hay temas que hay que discutir, obviamente legislativamente, pero eso desde luego es una aberración. Gracias, maestros. Recuerdo que también el maestro Chikara Yanome había solicitado el uso de la voz. ¿Es correcto, maestro Chikara? ¿No les escuchamos? Creo que tiene el micrófono. No le escuchamos. Parece que no tiene el audio todavía conectado. Sí, no te escuchamos. No se escucha todavía. Voy a leerle los labios, le voy a traducir. Sí, no. Sí, le pueden mandar un mensajito para que sepa que no. Sí, yo creo que sí nos escucha, que ya le estamos comentando que no lo escuchamos. No se escucha. Muy bien. Maestro Adrián, ¿qué es, además de este estudio tan importante que está haciendo usted y que esto marca también un avance en materia de planteamiento, pues, de este análisis tan preciso que está haciendo, que se hace desde el seno de este doctorado, en particular con su estudio? ¿Qué es lo que viene ahora?
qué propone, qué es, de qué forma va a contribuir su investigación para poder comprender un poco, por lo menos en materia de este agujero negro o oscuro que hay todavía en materia legislativa respecto al tema que está estudiando. ¿Cuál es este aporte que hace su investigación en este sentido? Bueno, es un tema que todavía estoy terminando de perfilar, doctor. Hay desde luego algunos descubrimientos ahí que se hicieron y pues desde luego que va orientado fundamentalmente, desde luego hay aportaciones o propuestas que se van a hacer al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, pero este es un enfoque que va eminentemente al Poder Legislativo y es pues materializar alguna propuesta de reforma a ciertos artículos clave que buscan precisamente, en primer lugar, que se genere un trato igualitario a los trabajadores. En primer lugar, porque la ley no define diferentes tipos de trabajadores, sino que solamente existe un solo tipo de trabajador, que es aquel que presta un servicio personal subordinado a un patrón, el que sea. Y por otro lado, me parece que es importante reconocer que tanto en la legislación nacional como en la norma internacional existe reconocido también el derecho humano a la negociación colectiva. Y esto es importante también destacarlo porque la negociación, a través de la negociación colectiva se pueden mejorar los estándares de calidad de vida de los trabajadores, pero es en la negociación colectiva de los contratos colectivos. Es decir, ahí no se puede considerar que exista un tratamiento normativo diferenciado porque no es la legislación. Pero lo que no se permite es que dentro de la ley, dentro del texto de la ley, existan tratos que sean diferenciados y que traten con hostilidad a un sector importante de destinatarios de la norma, como lo son los trabajadores contratados de manera individual, y que traten con bonomía o con ventaja a los trabajadores que están en el régimen de contratación colectiva. Eso es lo que no se permite de acuerdo a la norma internacional y a la Constitución, porque entonces ya no estamos hablando de igualdad, sino de desigualdad, y no podemos institucionalizar la desigualdad. Y por otro lado, en el tema de las empresas y los patrones, hay que trasladar este principio de proporcionalidad que ya se aplica y que existe dentro del sistema jurídico mexicano en materia fiscal, donde se reconoce la existencia de empresas que son micro, pequeñas, medianas y grandes empresas y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoce que tienen diferente capacidad de pago para la contribución y desde luego porque conocen y saben exactamente cuánto produce cada empresa al año. Y entonces, en función de eso, me parece que el Poder Legislativo no debe arrogarse la facultad de decidir con cuánto debe indemnizar en montos una empresa a un trabajador, como por ejemplo el caso que analizábamos ahorita, que proponía el maestro Guillermo Eduardo Ruiz, en relación al artículo 502, cuando es por fallecimiento del trabajador, que además es un tema que ya está abordado en la legislación del Seguro Social a través de la pensión de viudez y de orfandad. Pero que también, desde luego, hay que fortalecer, porque es muy poco lo que se recibe y hay que reconocer a través de esas legislaciones. Me parece que hay un entramado donde hay que hacer una propuesta más compleja, más completa, para que también queden bien garantizados los familiares, los supérstites de los trabajadores, cuando existe pues este fallecimiento. Lo que sí me parece una aberración es que por causas de la delincuencia el patrón tenga que organizar cuando es un privado. Así que si fuera el Estado me parece que está bien, pero estamos hablando de la Ley Federal del Trabajo en donde de lo que estamos hablando es de la iniciativa privada, porque el patrón va a indemnizar al trabajador por causas de muerte que originó la delincuencia. El patrón no está obligado a vigilar o a cuidar, digamos, la seguridad ciudadana. Esa es una responsabilidad del Estado. Entonces, en ese caso, es el Estado el que debe de indemnizar y me parece que hay una mala interpretación de las obligaciones en el caso concreto del artículo 502. Ahora, por lo que hace a las UMAS que tienen que pagar todas las empresas sin distingo de la capacidad de pago de las empresas y que se refiere el último título, el 17 de la Ley Federal del Trabajo, pues me parece que también ahí hay que aplicar el principio de proporcionalidad, pero no tiene que ser el legislativo el que determine el monto. Me parece que tiene que ser un juez, ¿verdad?, en función de la posibilidad de pago de la empresa.
Bien, maestro, muchas gracias. Y vamos a escuchar la participación del maestro Luis Renato Beltrán. Por favor, adelante, maestro. Muchas gracias, doctor Borges. Muy buenas noches, maestro Adrián. Propiamente me voy a quedar con una parte de su participación en esta circunstancia de la diferencia en el trato en la ley que existe de los trabajadores y propiamente en el punto específico, tal vez me perdí yo en ese momento, sobre las condiciones de, bueno, por un lado nos expones de que no existe en cuanto a la definición separaciones en los tipos de trabajadores, pero ya al momento de identificarlos y empezar a verificar cómo se hace el ejercicio de derechos, pues encontramos diferencias. No sé si, más allá de que esto exista en la norma jurídica, ¿cuál fue la justificación del Estado mexicano al momento de la creación o modificación de la norma en materia laboral de decir, para los trabajadores en esta condición voy a crear estas condiciones y para estos trabajadores voy a crear estas otras condiciones? ¿Por qué dijeron que le iban a hacer esa diferencia? No sé si exploraría esa condición de la justificación del Estado mexicano. Es un tema histórico, no es algo reciente. Nace así la Ley Federal del Trabajo en 1970 y se arrastra esto de la primera Ley Federal del Trabajo de 1931. La de 1970 es la segunda Ley Federal del Trabajo que hay en nuestro país y que se promulga hace 50 años. Pero es un tema que tiene que ver con los avances que se dieron en la contratación colectiva en el ámbito internacional, en la OIT, del cual México es parte. Y esto fue por allá en los años 70 y 80, básicamente, en donde surgen también la ratificación de convenios internacionales, como son el 98, ¿verdad? El 69, me parece que es, en donde México forma parte ya de la OIT y ratifica diversos convenios internacionales que son obligatorios para el país. Y entonces empezamos a ver que avanza en la legislación de 1970 el título séptimo, y que es un tema que tiene que ver políticamente al interior del país, porque en aquel tiempo hay que recordar que México era un país de economía cerrada, en donde el Estado era el dueño de todas las empresas más importantes del país. Solamente por mencionar algunos ejemplos que seguramente algunos, si no lo recuerdan por la edad, seguramente lo habrán escuchado, pero por ejemplo, Azufrera Panamericana, Altos Hornos de México, Telmex, obviamente Pemex, CFE, también por allá las que se dedicaban a la producción de azúcar, los ingenios azucareros eran también propiedad de la nación. El tabaco, que en aquel tiempo era el negocio del mundo, pues también las tabacaleras eran propiedad de México. El café, que eran productos que se exportaban con gran avidez. Y recordarán el tema de las minas. Había una empresa que era un enorme buró que se encargaba de administrar todas las empresas, las de pesca, las que tenían que ver con la producción de minerales y de sal, por ejemplo, que era la Secretaría de Minas e Industria Paraestatal. Y era un conglomerado enorme, pero burócrata, en donde ahí estaban todas las empresas del país, y a la sombra de esas grandes empresas crecieron grandes sindicatos, con, desde luego, bajo su hombro, grandes contratos colectivos que se beneficiaban en una relación. Se hablaba pues de un sindicalismo blanco, un sindicalismo dominado por el Estado, en donde no había un sindicalismo libre, desde luego, y era una relación de conveniencia que tenía el Estado con estos sindicatos y estas grandes confederaciones. Recordemos que de los patrones. Esa es la configuración que tiene también la OIT, y es como se ha ido fortaleciendo a lo largo desde 1919 que nace la OIT, pero desde que México empieza a participar, que es prácticamente en la era de lo que se conoció como el milagro mexicano, a la fecha, en México ratifica esos compromisos internacionales y se ven reflejados en la reforma de 1970, es decir, se hereda como parte del diseño legislativo de un Estado con economía cerrada. Luego se abre en 1994
empieza a existir lo que es la iniciativa privada en México, ¿verdad? Pero ya se viene arrastrando ese detallito, ¿no? De que hay tratos diferenciados entre la contratación individual y la contratación colectiva, que es la que progresó más durante ese tiempo. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más que desea hacer alguna intervención? No, bueno, vamos a quedar con pendiente la participación del maestro Chikara Yanome, quien reporta una falla técnica esta noche, que siempre también es muy bueno escucharle por la otra mirada también que tiene, ¿no?, el maestro Chikara. Bueno, maestro, nos congratulamos con este avance que lleva, pues, este trabajo tan significativo que sin lugar a dudas también aportará muchísimo material para dar este avance que se busca precisamente en la evolución de, primero, la comprensión del perfeccionamiento de los derechos humanos, ¿no?, a través del estudio de la investigación en derechos humanos. Quiero recalcar nuevamente la importancia de las investigaciones que se hacen en este doctorado interinstitucional en derechos humanos, donde cada uno de los trabajos que hemos escuchado, estos avances de investigación muy contundentes, muy razonados también, trabajos que han llevado cientos de horas de trabajo, ¿no?, de trabajo aislados en ocasiones, en solitario, pero también de mucha reflexión, de mucho compañerismo en estas discusiones que se hacen en el seno de la academia. Así es de que, pues, muchas felicidades también por la entrega de esta noche, maestro Adrián de la Rosa. Siempre es muy grato escucharle también, ¿no?, y estamos seguros que llegará a buen término, a buen puerto, como se dice también, su trabajo, este proceso investigativo que ha sido muy persistente, constante también, ¿no?, y que ha mostrado una evolución muy clara a lo largo de estos 3 años prácticamente ya que llevan trabajando con estos temas, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejar hasta acá, maestro. Si quiere apuntar algo para cerrar esta sesión, pues le escuchamos para comenzar a despedir este programa. Pues agradecerles desde luego la participación, desde luego que todas nutren y todas nos hacen recordar inclusive algunas apuntes, algunas notas que luego también son importantes retomar, y lamentablemente se quedó ahí pendiente también el tema del maestro Chikara, que tengo por ahí también algo relacionado dentro de la investigación con pues el trabajo allá en Japón, que es un tema, es un referente. La gente en Japón es muy entregada al trabajo, es un ejemplo mundial. Allá diseñaron un concepto que se llama karoshi, que ojalá que le regrese el sonido al maestro. El concepto karoshi es la definición de la muerte por exceso de trabajo. La sociedad japonesa es muy entregada al trabajo, y diseñaron este concepto que empezó a documentar precisamente el Estado japonés desde la década de los 80s, en donde ahora forma parte de la norma jurídica japonesa, y se indemniza inclusive por millones de dólares a un trabajador, a la familia del trabajador que fallece por este concepto de karoshi, es decir, por exceso de trabajo. Debo decir también que la cultura japonesa son muy solidarios con los equipos de trabajo, y muchas veces los trabajadores enferman y aún así siguen yendo a trabajar porque no quieren que el equipo deje de cumplir con la obligación que tiene contraída, y realmente es un referente, insisto, para mi tesis, y también desde luego para que inclusive de este mismo concepto se pudiera realizar inclusive otro trabajo de tesis, porque es muy amplio lo que hay que decir sobre el tema japonés. Pero bueno, lo dejo porque pudiéramos extendernos todavía por otra hora más, y no es la idea, maestro. Muy bien, entonces le agradezco muchísimo, maestro Adrián de la Rosa, nuevamente. También un reconocimiento para el resto de nuestros colegas que estuvieron muy participativos esta noche, y un agradecimiento también a
a nuestro colega Adrián Sánchez, que por parte del Departamento de Ciencias Constitucionales y Jurídicas pues nos apoya, comparte la logística también de ese programa, y por supuesto a mi estimada compañera doctora Brenda Ramírez, quien pues junto con Radio Watts pues facilitan que sea posible seguir realizando este programa. Doctora, también muchas gracias, lo hacemos, ya aparece finalmente la doctora, pero ha estado muy atenta detrás de imagen. Así que pues agradecemos nuevamente a quienes nos han seguido a través de Radio Watts, pues por participar con nosotros, por escucharnos, y queremos también comentarles que pueden comunicarse a través de Radio Watts, donde recibiremos pues a través de ellos sus mensajes, su participación, y vaya pues un saludo a todas estas comunidades que nos escuchan más allá de la ciudad capital de Baja California Sur. Un abrazo para todas, para todos, buenas noches y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta pronto entonces. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Esto fue una producción de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en coordinación con el Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas, el Departamento Académico de Economía y el Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos.